Bien, seguiremos hablando de listas. Ya en la clase anterior vimos, bueno, lo que era una lista, cómo es la estructura de una lista, ¿no es cierto? Cómo accedes a los elementos de una lista y vimos cómo usas un for para recorrer la lista, ¿correcto? Ahora lo que queremos ver en este video es cómo agregas elementos a una lista. Y vamos a ver que hay múltiples formas para hacerlo. Acá vamos a aprender tres, usando append, usando insert y usando extend. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? Si tú usas append, lo que vas a hacer es agregar un elemento a la lista. ¿Ok? Le pones ahí un elemento, ya sea un entero, un booleano, una cadena o incluso una lista, porque tú puedes poner una lista dentro de una lista. La cosa es que pones una cosa, y esa una cosa va a ser un nuevo elemento para la lista. ¿Ok? Segundo caso, insert. En el insert, me olvidé de decir, en el caso del append, ¿dónde se coloca ese elemento? Se coloca al final de la lista, ¿correcto? Pero ¿qué pasa cuando no quieres colocar al final de la lista? Cuando quieres colocarlo en un cierto lugar específico. Ahí usas insert. Con el insert tú vas a decir en qué posición quieres poner el elemento. ¿Y qué pasa con el elemento que está en esa posición? Digamos que quieres poner un elemento en la posición 0. ¿Qué va a pasar en el que actualmente está en la posición 0? Va a correr a la derecha. O sea, todos los elementos a partir de esa posición en adelante se van a mover uno para darle espacio al elemento que estás insertando. ¿Ok? Y el tercer caso, la tercera forma de agregar elementos es con un extend. Pero fíjate lo que dice ahí. Extend recibe un objeto iterable o divisible. O sea, no le puedes poner un entero o un float. Tienes que ponerle algo que sea sujeto de división, o sea, un conjunto. Podrías poner una cadena, porque una cadena se puede dividir en sus caracteres. O podrías poner una lista, porque una lista se puede dividir en sus elementos. ¿Y qué es lo que va a hacer extend? Cada uno de esos elementos los va a agregar como elementos separados en la lista. O sea, si tú pones, por ejemplo, la palabra mamá, vas a ver que cada una de las letras se va a volver un elemento adicional en la lista que ya tenías. Pero mejor veámoslo en la práctica. Veamos los tres casos en la práctica. Empecemos con creando una lista. Vamos a crear una lista vacía, ¿qué les parece? Entonces le voy a empezar a agregar elementos con un append. Por ejemplo, digamos que quiero agregarle los números del 1 al 5. ¿Qué tal si usamos un for? For x in range 5. Perdón, ahí haría del 0 al 4, ¿no es cierto? Si yo quiero del 1 al 5, pondría 1,6 para tener los elementos del 1 al 5. Entonces vamos a hacer un lista.append x. ¿Qué les parece? En teoría esto debería agregar el elemento 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Hacemos un print. A ver. Efectivamente, creó una lista con 5 elementos. Este append ocurrió 5 veces por el for y agregué 5 elementos. Ahora, lo que decía, ¿qué pasa si luego haces un append más? ¿Dónde agregará el elemento? Ahora vamos a hacer lista.append y vamos a agregar el elemento, un número, el 100. Ahora sí vamos a imprimir la lista para que la vean. Voy a mi botón, ahora sí, run, ya está. Fíjate, lo agregó al final. Entonces, ahí venía la utilidad del insert. ¿Qué pasaba cuando querías agregar un elemento en otro lugar? Por ejemplo, digamos que yo quiero agregar un elemento al principio. Entonces vamos a poner en la posición 0, quiero agregar un número, digamos, menos 20. ¿Qué les parece? ¿Está bien? A ver, entonces vamos a borrar este, voy a cortarlo y lo voy a poner acá al final. Y vamos a ver hasta ahí qué hemos logrado. Pusimos un 100 al final y fíjate, luego pusimos el menos 20 al principio. Nota que no se borró el primer elemento que había antes. Este era el 1, ¿no? Este era el primer elemento. Sino que se corrió a la derecha. Entonces, insert no es que chanca nada, sino que empuja todo y en ese hueco que genera pone el nuevo dato. En este caso en la posición 0. Finalmente, el tercer caso que habíamos visto era el insert. Perdón, el extend. ¿Qué hace el extend? Fíjate. El extend te permite poner un conjunto de elementos. Por ejemplo, una lista. Mira, vamos a poner una lista que tenga el 7, el 8 y el 9. Mira lo que va a pasar ahora. Vamos a imprimir la lista. Y fíjate, puso el 7 y el 8 y el 9. Pregunta, ¿hubieras podido hacer eso con un append? No. Mira lo que pasa si haces algo
parecido con un append. Luego de este extend, vamos a hacer un append. Y vamos a agregarle una lista. Tenga en este caso, digamos, el 11, el 22 y el 33. Fíjate el detalle, mira lo que va a ocurrir. Mira, toda esta lista la agregó como que fuera un solo elemento dentro de la lista principal. Entonces, siempre que tú uses append, lo que pongas acá, así sea un conjunto, como en este caso, lo va a considerar un único elemento. Por eso que acá lo puso como que fuera un único elemento de esta lista, ¿ok? Pero como posiblemente eso no es lo que quieras, sino de repente lo que querías era que lo ponga uno por uno, entonces tendrías que haber usado extend, como en este caso, mira. Estos tres elementos los considero como elementos separados, ¿ok? Bien, entonces esas son las tres formas que tenemos de agregar elementos a una lista. Ya sea con append, agregas al final, ya sea con insert, donde dices en qué posición es que quieres agregar algo, o con extend, que lo utilizas cuando tienes un conjunto de datos que quieres que entren individualmente, o sea, uno por uno que vayan entrando a la lista. Bien, y con eso terminamos este video. Nos vemos en nuestro siguiente video.